Gloria a Dios, buenos días. Qué bueno que estemos en la presencia del Señor, amén. Qué bueno que tengamos un buen día adorando y bendiciendo al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a aprovechar el tiempo para ir a la palabra del Señor. Y estamos hablando acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto, y necesitamos entender, hermanos, quiero que podamos tener mucho discernimiento y mucho anhelo de poder conocer el nuevo pacto. Y hoy quiero hablar acerca de los dos pactos. De los dos pactos. La última vez quedamos cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Quedamos en que Dios los sacó porque ellos hicieron uso de su libre albedrío. Y haciendo uso de su libre albedrío, fueron sacados del jardín del Edén porque ellos desobedecieron al Señor. Ellos desobedecieron al Señor. Pero yo quiero hoy que leamos Gálatas capítulo 4, versículo 22 al 26, porque aquí hay una alegoría, ¿vale? Una alegoría que es como una parábola, algo que tiene una representación espiritual, y el apóstol Pablo habla de esta alegoría, y miremos lo que esta alegoría representa, y luego la vamos a ir entendiendo poco a poco. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Tengan presente esto. Abraham tuvo 2 hijos. ¿Uno de quién? De la esclava. Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? Agar. ¿Y quién era la libre? Sara. Vale, vamos bien. Dice, pero el de la esclava nació según ¿qué? Según la carne. Nació según la carne. Mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son ¿qué cosa? Los 2 pactos. Aquí encontramos los 2 pactos representados. Estas mujeres representan los 2 pactos, según lo que dice el apóstol Pablo, lo cual esta es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene ¿de dónde? Del monte Sinaí, el cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud. Este es Agar. Y luego dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Y luego dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿qué cosa es? Es libre. Es libre. Entonces yo quiero que hoy vamos a hablar acerca de los 2 pactos para entender las verdades de los 2 pactos. Porque entre más entendamos esto, más conoceremos las verdades del nuevo pacto bajo las cuales nosotros vivimos. Así que cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, lo sacó porque él hizo uso de su libre albedrío y él desobedeció. Y hemos dicho que el principio de todo pecado es la incredulidad. Este es el principio de todo pecado. La incredulidad es la raíz de todo pecado. Cuando yo dejo de poner mi mirada en Dios, dejo de creer en Dios y empiezo a creer en otras cosas, esta es la incredulidad, es la raíz de todo pecado. Así que el único secreto de la felicidad del hombre consiste en una entrega confiada de todo su ser a la voluntad de Dios. Cuando el hombre pecó, esta relación fue rota. Dios sabía que el hombre estaba seguro en la presencia de Dios, pero cuando él pecó, la relación fue rota. Todo lo que Dios quería que el hombre hiciera era que el hombre creyera en él. Lo que un hombre cree mueve y gobierna todo su ser. Entra en él y se convierte en parte de su vida misma. Así que la primera obra de Dios fue hacer creer al hombre. El hombre tenía que creer que tenía un creador y que ese creador era su Dios. Y después de creer, el hombre debía obedecer. Pero primero tenía que creer. Es imposible obedecer si no creo. Es imposible obedecer si no creo. Primero tengo que creer y luego tengo que obedecer.
Así que la gran obra de Dios con el hombre fue hacerle creer. Lo único que Dios buscó despertar en el hombre mediante promesas y amenazas, mediante misericordia y juicio, fue la fe. Dios quería despertar en el hombre la fe, que el hombre creyera en él. Pero ahí está el hombre fuera del huerto del Edén, apartado de los planes de Dios, apartado de los propósitos de Dios, porque el hombre hizo uso de su libre albedrío. Pero Dios quiso una vez más acercarse al hombre por medio de dos pactos. Dos pactos hizo Dios para acercarse al hombre. Y vamos a ver estos dos pactos hoy. En primer lugar, su pacto siempre fue una revelación de su propósito. Dios trajo el pacto del monte Sinaí con un plan, revelar sus planes, revelar sus propósitos de Dios. Dios ofreciendo en promesas definitivas lo que Dios estaba dispuesto a hacer por aquellos con a quien había entrado en pacto. Dios le muestra un pacto a Moisés para mostrarle lo que él estaba dispuesto a hacer por ellos. Entonces el pacto estaba destinado a ser una seguridad y una garantía para todos los que entraban en pacto con Dios. El pacto estaba destinado a ser el ancla del alma. El ancla se iba a sostener en el pacto de Dios. El único objetivo de la salvación, su principal bendición, es prepararnos y traernos de regreso a esta estrecha relación con Dios para la cual fuimos creados. Este era el único objetivo de la salvación. Este era el único objetivo del plan de los dos pactos. Traer al hombre que estaba fuera del huerto del Edén con una comunión con Dios rota, ahora un hombre atemorizado, ahora un hombre con vergüenza, ahora un hombre escondiéndose de Dios, teniendo sentimientos que nunca había sentido, miedo, temor, escondiéndose de Dios. Dios hace pactos para restaurar su relación con ese hombre y que ese hombre pudiese volver a disfrutar de la presencia de Dios que disfrutó al principio. Estamos en este punto. Así que el único beneficio, el único objeto, el principal beneficio de la salvación es restaurar esa relación que el hombre había roto con Dios. Y en este punto estamos. Cuanto más confiamos en Él, cuanto más dependemos de Él, más fuertes, más bendecidos, más felices seremos. Cuanto más lejos estemos de Dios, peor nos irá. Pero cuanto más cerca estemos de Él, más fuerte y más bendecidos y más felices seremos. Pero tenemos que entender cómo es que tenemos que vivir bajo estos dos pactos. Cómo es que tenemos que acercarnos a Dios. Y aquí nos vamos a encontrar ahora empezando a hablar acerca de los dos pactos. Aquí hay dos pactos. Uno llamado el antiguo pacto y otro llamado el nuevo pacto. Y encontramos en Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué cosa? Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que cuanto más clara sea nuestra comprensión de las razones divinas, de la existencia de dos pactos y su relación entre sí, más clara y verdadera puede ser nuestra comprensión personal de lo que el nuevo pacto debe ser para nosotros. Hay dos pactos y nosotros como creyentes y la iglesia del Señor somos llamados a vivir bajo el nuevo pacto. Pero hay dos pactos y tenemos que entenderlos, porque cuanto mejor los entendamos, más claro
sabremos cuáles son las promesas que nosotros tenemos para vivir una vida victoriosa bajo el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué es importante entender los dos pactos? Vamos a ver por qué es importante entender los dos pactos. Estos dos pactos indican dos etapas. Dos etapas en el trato de Dios con el hombre. Dos maneras de servir a Dios. Quiero que tengamos presente esto. Los dos pactos representan dos etapas en el trato de Dios con el hombre. Dos maneras de cómo servir a Dios. Por eso es importante que entendamos cómo estoy sirviendo a Dios. ¿Cómo está tratando Dios conmigo? ¿Cuál es mi trato con Dios? ¿Bajo qué pacto estoy tratando yo con Dios? ¿O Dios está tratando conmigo? Así que quiero que estén atentos a esto. Estos dos pactos indican dos etapas en el trato de Dios con el hombre, dos maneras de servir a Dios. Uno inferior o elemental, de preparación o promesas. Otro superior o más avanzado, de cumplimiento. El nuevo pacto, según el escritor al libro de los Hebreos, es un pacto con mejores promesas. Así que miremos Hebreos, capítulo 8, dice, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que tenemos un nuevo pacto y un antiguo pacto. Pero según Hebreos, el nuevo pacto es un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Están entendiendo? Bueno, el nuevo pacto con mejores promesas. Ahora, tratemos de entender por qué deberían de existir dos pactos. ¿Por qué dos? ¿Por qué no solamente uno? ¿Por qué dos pactos? La razón se encuentra en el hecho de que en toda relación entre Dios y el hombre hay dos partes. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que en la comunión con Dios hay dos partes. Así que aquí, en el pacto, hay dos partes. Y esta es la razón por la cual hay dos pactos. Porque hay dos partes en esta relación con Dios. En el antiguo pacto, el hombre tenía la oportunidad de probar lo que podía hacer con la ayuda de todos los medios de gracia que Dios podía darle. El hombre, en el primer pacto, el hombre todavía vivía en desorden. El hombre todavía vivía alejado de Dios. Porque recuerden que el hombre había salido del huerto del Edén. Dios lo había sacado y el hombre empezó a vivir una vida en desorden. Si usted empieza a ver en el capítulo 6 del libro de Génesis, usted encuentra que dice la Biblia que todos los pensamientos del hombre eran, ¿qué cosa? De continuo solamente al mal. El hombre solo pensaba en mal, vivía en desorden. Desde que salió del huerto del Edén, desde que el hombre dijo, yo soy el Dios de mi propio destino, yo elijo lo que quiero. Desde ese momento la humanidad se corrompió. Y Génesis 6 dice que todos los pensamientos de ellos eran continuamente al mal. Así que el hombre todavía vivía en desgracia, separado de Dios, en desorden. Pero Dios, al darle los 10 mandamientos a Moisés, el propósito era traer orden. Restaurar el orden. Dios quería restaurar orden en una humanidad que vivía en desorden. Dios trajo la ley para establecer el orden. Dios trajo la ley para establecer la justicia. Dios trajo la ley para establecer la santidad a una humanidad sin ley. Así que la ley fue dada para hablar al hombre acerca de los caminos de Dios. La ley fue dada para hablar al hombre acerca de los pensamientos de Dios, acerca de lo que había en el corazón de Dios, enseñar acerca de los atributos de la santidad de Dios. Pero es importante, la ley no fue dada solamente como un decreto. No fue dada la ley solamente como una predicación. La ley fue dada como un pacto.
como un pacto. Mire lo que dice Deuteronomios capítulo 4, versículo 13. La ley fue dada como un pacto. Y Esteban, en su discurso en el libro de los Hechos, dice Esteban que esta ley que Dios les dio fueron palabras de vida. No eran cualquier cosa, no era un discurso. Eran palabras de vida. Dios les dio palabras de vida en medio de la ley, pero se las dio como un pacto. Deuteronomios capítulo 4, versículo 13 dice, y Él os anunció, ¿qué cosa? Su pacto. ¿Están aquí conmigo? Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Era un pacto para traer orden al hombre, para mostrar el corazón de Dios, para mostrar el carácter de Dios, para mostrar la santidad de Dios. Pero ¿cuál era la esencia de este primer pacto? ¿Cuál era la esencia del primer pacto? La esencia del primer pacto es esta. La obediencia debe hacerse para tener el favor de Dios. Esta era la esencia del primer pacto. La obediencia primero. La obediencia debe hacerse para tener el favor de Dios. La obediencia precede al favor. El primer pacto estaba condicionado a la obediencia de su ley. Mire lo que dice Deuteronomios. Capítulo 11, versículo 26 al 28. Dice, he aquí, yo os pongo hoy delante de vosotros, ¿qué cosa? La bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Y qué cosa? Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. O sea que el pacto estaba condicionado. Si el hombre obedecía, iba a ser bendecido. Pero si el hombre desobedecía, el hombre iba a ser maldecido. Así que aquí encontramos de alguna forma la primer falla. El primer defecto, por así decirlo, del primer pacto. Ahora, usted puede pensar, a ver, ¿Dios les dio un pacto que tenía defecto? ¿Dios les dio un pacto que tenía falla? No. No. El problema no estaba en el pacto. Lo vamos a ver. El problema no era el pacto. El problema no era la ley. El mandamiento es santo, es justo y es bueno. El problema no es el mandamiento. El problema es que el mandamiento estaba condicionado a la obediencia del hombre. El hombre tenía que obedecer para que el pacto fuera fiel. Así que mire lo que dice Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7. Perdón, antes quiero leer Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12. Porque aquí también el apóstol Pablo aclara lo mismo acerca de que el mandamiento estaba condicionado a la obediencia del hombre. Y Gálatas dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué cosa? Bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y aquí, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. La ley no era de fe, era de obediencia. Pero nosotros somos tercos para obedecer, ¿no? El hombre es terco para obedecer. El hombre fue echado del huerto del Edén porque hizo uso de su libre albedrío y en su libre albedrío quiso ser Dios. Yo soy dueño de mi propio destino. Yo soy como Dios.
¿Dónde está la opción para comer, para ser como Dios? Yo como porque yo quiero ser como Dios. Ese es el hombre. Ese es el hombre. Así que esa era la falla del primer pacto. Y lo dice Hebreos capítulo 6, capítulo 8, versículo 6, la falla del primer pacto. Dice ahora, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo. ¿Cuánto es qué cosa? Mediador de un mejor pacto. Quiero que tenga estas palabras claras. Mediador de un mejor pacto. Establecido sobre qué cosa? Mejores promesas. Y luego dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que tenemos la oportunidad de entender cómo podemos vivir bajo un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Establecido sobre mejores promesas. El antiguo pacto, la ley, puede hablar e instruir sobre los atributos de Dios. Puede enseñar y mostrar cómo piensa Dios y exponer su voluntad y su deseo. Puede revelar su santidad, su justicia, puede ejercer presión externa para que la gente sea conforme a los caminos del Señor, pero no puede cambiar el corazón del hombre. No puede cambiar el corazón del hombre, porque estaba condicionado a la obediencia del hombre. Mira lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 12 al 14. De manera, ¿qué cosa? Que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, porque la ley enseña el carácter de Dios, enseña el corazón de Dios. La ley muestra a Dios. Así que la ley es buena, es santa, es justa, el mandamiento es santo. Y luego dice Pablo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Vino a ser muerte para mí. Y dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí, ¿qué cosa? La muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea que Pablo dice, aquí el problema no era la ley, el problema era yo. El problema soy yo. El problema no es los mandamientos. La ley es santa, es justa y buena. El problema soy yo. El problema eres tú. Según lo que Pablo está diciendo, en su diseño y funcionamiento, el primer pacto tenía al hombre en el centro, haciendo la parte responsable. La totalidad del pacto dependía de la obediencia del hombre. Así que esta era la falla. Este era el problema. La totalidad del pacto dependía de la obediencia del hombre. Por eso, cuando un hombre se encontraba con la ley de Dios, cuando un hombre se encontraba con los mandamientos, es más, los judíos no solo tenían los 10 mandamientos, los judíos tenían 613 leyes. No solo tenían los 10 mandamientos. Así que cuando se encontraban con los 10 mandamientos y esas 613 leyes, se sentían destruidos completamente, porque era imposible guardarlos. Era imposible. Si fallabas en uno, fallabas en todos. Así que imagínense cómo se encontraba. Les voy a mostrar cómo se encontraba. El grito de Pablo, el grito desesperado de Pablo muestra la condición del ser humano. Cómo se encontraba el ser humano ante la ley de Dios. Mire Pablo cómo describe con un grito desesperado cómo se encontraba el ser humano ante la ley de Dios.
Romanos capítulo 7, versículo 14 al 24. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, ¿qué cosa? Es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo encuentra aquí y dice, miserable de mí. Este es el grito desesperado de Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí se encuentra Pablo ante la ley y se siente un miserable porque él dice, no puedo cumplir la ley. Intento cumplir la ley y fallo en una cosa, y si fallo en una cosa, pecado en toda la ley. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Esto es lo que hace. Este es el fin del antiguo pacto. Demostrar a los hombres que no pueden acercarse a Dios por sus propios esfuerzos. Demostrar a los hombres que no son capaces de obedecer a Dios en su propio esfuerzo. No eres capaz, tú no eres capaz. No es tu habilidad. No son tus experiencias. No es tu conocimiento. No son tus años sirviendo en la iglesia los que te acercan al Señor. No son esos los que te dan gracia. Es el Señor que da la gracia. No es el favor de la gente lo que da la gracia. Es Dios que da la gracia. No es la astucia humana. No es cómo me muevo, no es cómo actúo, no es cómo busco el favor. No, es Dios, es la gracia de Dios. Miserable de mí, dijo Pablo. Somos miserables, no hay nada bueno en nosotros. Es solo gracia. Es solo misericordia. Y aquí es donde entra el nuevo pacto. Aquí es donde entra el nuevo pacto para hacernos entender cómo podemos tener una relación sana con Dios. Porque no son los años, vuelvo a repetir, no son los años los que nos dan una relación sana con Dios. No es el conocimiento, no son las obras, no es lo que das, ni lo que quitas. No es lo bueno o lo malo que tú hagas que te hacen tener una buena relación con Dios. Porque la Biblia dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Ah? ¿Están conmigo? Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. A veces nos llenamos la boca de lo que hacemos. Pero toda nuestra justicia es trapo de inmundicia delante de Dios. Es gracia. Es gracia. Nosotros ante la ley de Dios somos miserables. Y este es el grito de Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién conoce las motivaciones de las cosas que hacemos? ¿Tú? ¿Tú crees que tú las conoces? Hay gente que dice, no, es que yo sé lo que sé. No. La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y el único que conoce el corazón es Dios. Nos podemos llenar nuestra boca diciendo lo que somos y lo que hacemos, pero quien conoce el corazón es Dios. Y aquí se encuentra Pablo sabiendo bien eso y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará para que yo pueda servir a Dios libremente? ¿Quién me librará para que yo pueda tener una relación sana con Dios? ¿Quién lo hará? Aquí se encuentra Pablo. La religión no lo hará.
Las reglas y ordenanzas no lo harán. Las obras muertas de la carne no lo harán. La sabiduría y la astucia humana no lo hará. El antiguo pacto no lo hará. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Me encanta. Y aquí es donde aparece el nuevo pacto. Aquí es donde el nuevo pacto cobra su poder. Aquí es donde el nuevo pacto tiene que surgir para no dejar al hombre en su miseria y en su maldad. Aquí es donde el nuevo pacto surge trayendo vida al ser humano. Aquí es donde el evangelio muestra que es por gracia, que no es por obra. Aquí es donde el evangelio muestra que es por fe. Es solamente por fe, no es por obra. Me encanta lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos 7:4. ¿Quién me librará? Estamos con Pablo, pero Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos. Miren lo que Pablo dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis, ¿qué cosa? Muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿A cuál ley? A la ley que nos obligaba, a la ley que nos comprometía, que toda la bendición dependía de nuestra obediencia, de nuestro esfuerzo. Pero Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Para que seáis de otros, a fin de que llevemos frutos para Dios. Una cosa que tengo muy claro como pastor de la iglesia es que nada de la bendición que Dios traiga a esta congregación depende de nosotros. Lo repito, nada de la bendición que Dios traiga aquí depende de nosotros. Nosotros no somos los que morimos por la gente en la cruz del Calvario. Es Cristo. Nosotros no somos los que convencemos de pecado. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Así que todo lo que Dios haga es solo gracia. Es solo Él que los hace. No hay coronita aquí que nos podamos poner nosotros. Es solo gracia. Es solo favor de Dios. Y si no entendemos esto, somos torpes. Si no entendemos esto, somos necios. Necesitamos entender esto. Es gracia. Es favor de Dios. No es lo bueno que nosotros seamos. ¡Qué bueno el hermano o la hermana! No, no se trata de nosotros. Es gracia. Es gracia. Es el nuevo pacto. Es la sangre de Cristo. ¿Entienden, hermanos? Es la sangre de Cristo. No somos nosotros. Es la sangre derramada la que puede salvar a las personas. Así que Pablo dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, ¿qué cosa? Frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora, ¿qué cosa? ¿Lo puede decir? Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber, ¿qué cosa? Muerto. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, ¿bajo qué? Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Entienden? Hay una obra que no es nuestra. Hay una obra que es del Espíritu Santo. Es gracia. Es gracia. Es el favor de Dios. Es la sangre derramada en la cruz del Calvario. Nada más. Nada más. Así que tenemos esta bendición de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu.
En el nuevo pacto Dios se revela. Dios se revela como la verdadera libertad del hombre del pecado, del yo y de la criatura. Dios se revela como la verdadera libertad del hombre del pecado y del yo y de la criatura. Dios se revela. En el nuevo pacto Dios dice, yo soy la garantía de que tú vas a servir libre de pecado. Yo soy la garantía de que tú vas a servir libre de tu egoísmo, libre de tu orgullo. Yo soy la garantía. No son tus obras, es gracia. Por eso vuelvo a repetir, todo lo que Dios pueda hacer aquí no es por nosotros. Es su gracia, es su misericordia, es su favor. Es su favor. En el nuevo pacto Dios se hace responsable de ejecutar y cumplir las promesas señaladas en el pacto. En el antiguo pacto, ¿quién era el responsable? El hombre. Nosotros éramos los responsables en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Dios se hace responsable. Cristo es responsable. Cristo es responsable de salvar las vidas. El Espíritu Santo es el responsable de convencerlas de pecado. No somos nosotros. Quitémonos la medallita. No somos nosotros. Es el Señor. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, ¿quién? Jesús. Dígalo fuerte. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No el hombre, no Moisés, no Abraham, no Isaac ni Jacob. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Es Jesús. Es por Él que podemos vivir libres de pecado. Es por Él que podemos tener una conciencia tranquila para servir a Dios. Solamente por Él. Solamente por Él. Él es el mediador. Jesús es la garantía de que podemos adorar y servir a Dios libres del pecado y su esclavitud. Jesús dijo, yo me comprometo. Yo me comprometo. Yo soy la garantía. Y el Espíritu Santo es las arras de la herencia. Amén. Yo soy la garantía para que tú vivas libre de pecado, para que tú sirvas. No eres tú. No son tus esfuerzos, no es tu experiencia, no son los libros que leas para cambiar. No es eso. No es eso. Es el Espíritu Santo. Soy yo. Cuando entendamos eso, hermanos, vamos a ser libres. Cuando entendamos eso, vamos a ser libres y tener una conciencia tranquila. Nada nos va a ofender. Nada nos va a traer tristeza, nada nos va a ofender, nada nos va a apartar de esta seguridad que no somos nosotros, que es Cristo, que es su obra, que soy libre del pecado, que soy libre de la condenación, que puedo servir a Dios con una conciencia tranquila. Porque no se trata de mis obras, se trata de la sangre preciosa de Cristo. Se trata de Cristo que es fiador, de la fidelidad de Cristo. ¿Creen que Cristo es fiel? ¿Creen que Cristo es fiel? Pues se trata de la fidelidad de Cristo, no se trata de nosotros. Cristo, dice la Biblia, que fue fiel en toda la casa de Dios. Cristo fue fiel en todo lo que Dios le mandó a hacer. Fue fiel. Nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra libertad para servir a Dios depende de la fidelidad de Cristo. No depende de nosotros. Hasta que no entendamos esto, no vamos a ser libres. Necesitamos entenderlos con total claridad. Jesús es la garantía. Él dijo, yo envío al Espíritu Santo para que lo logréis. Ahora, esta verdad de que hay dos etapas en nuestro servicio a Dios, dos grados de cercanía en nuestra adoración, está testificada en todas las Escrituras.
Hay dos formas, está testificado. Usted lo encuentra esto. Está tipificada en todas las escrituras. Por ejemplo, cuando hablamos de Israel en el desierto, cuando salió de Egipto y estuvo en el desierto 40 años. En el desierto, salió bajo una promesa, pero en el desierto se volvió incrédulo. Salió bajo un pacto, pero no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué no pudo entrar? Por la dureza de su corazón. Porque en el desierto Dios probó su corazón. Y probó su corazón para hacerle saber lo que había en ese corazón. Dios ya lo sabía, pero a veces Dios nos hace pasar situaciones para que nosotros lo sepamos. Y a Israel Dios le hizo pasar por el desierto. Así que Israel, bajo la servidumbre de la esclavitud, no pudo entrar a la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Pero luego Dios levantó una nueva generación, un nuevo pacto, dirigido por Moisés. Y Él los introdujo a la tierra prometida, a Canaán. Y fue Dios quien lo introdujo. Él dijo, fue por mí mismo, por amor a mí mismo. No fue por vosotros, fue por mi fidelidad que yo los introduje a la tierra prometida. Y Él dice, una tierra que ni sembraste, ni cultivaste, ni araste, a casas que no edificaste, ahí yo los introdujo. Dios los introdujo ahí a lo que ellos no habían hecho. Pero también podemos ver tipificado esto en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de Moisés, en el lugar santo, había bendición. Entraban los sacerdotes todos los días a ofrecer sacrificio a Dios. En el lugar santo había comunión con Dios, pero había un velo. Había un velo que les impedía entrar al lugar santísimo. Esto representa la ley. Un velo. No se podían acercar a Dios porque había un velo. En totalidad no había una relación íntima y cercana porque siempre había un velo de por medio. Pero en el nuevo pacto, el velo fue quitado. El velo es quitado. Por Cristo, cuando Cristo murió y resucitó, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dando a entender que es una obra de Dios, no es una obra del hombre. Esto es importante. Pero también lo podemos ver en los escritos de Pablo. Está tipificado aquí también. Lo podemos ver entre la vida del cristiano bajo la ley y la vida del cristiano bajo la gracia. Lo podemos ver también en la vida de servidumbre, en el espíritu de servidumbre, como también en el espíritu de adopción. La vida bajo la esclavitud del pecado y la vida plena de la gracia y libertad a través del Espíritu Santo. Ahora, nosotros empezamos leyendo algo que sucedía en la casa de Abraham, una alegoría. Empezamos leyendo eso al principio. En la casa de Abraham estaban bien representados estos dos pactos, bien tipificados en el hogar de Abraham. Y tristemente esto muchas veces sucede en la iglesia. Esto no solo sucedía en el hogar de Abraham. Esto no solamente sucedía en el lugar santo y el lugar santísimo. Esto también puede suceder en la iglesia del Señor. Gente queriendo servir a Dios en las obras de la ley. Gente queriendo vivir una vida en las obras de la ley. Pero también puede haber una mezcla. Gente aceptando la gracia, pero mostrando las obras de la ley. Y puede haber una mezcla de gente queriendo servir a Dios, basando su éxito en el esfuerzo humano. De gente queriendo ser libre del pecado, basando su éxito de libertad en el esfuerzo humano. ¿Cuánta gente hay que se arrepiente de algo y dice, Señor, no voy a volver a pecar? No voy a volver a hacer esto. Y 3 días después están en la misma situación. ¿Se acuerdan Saúl? Saúl cuando iba a matar a David, lo intentó la primera vez. Y cuando David mostró un acto de bondad, Saúl que dijo, perdóname David,
Tú eres justo, yo no. Perdóname, David. 3 días después o unos días después, otra vez lo intentó matar. Y perdóname, David, perdóname, David. Hay gente que está así. Hay gente que está así. Y Saúl reconocía su pecado. Perdóname porque soy injusto, soy malo. Tú no me has hecho nada malo, mas sin embargo yo te estoy siguiendo. ¿Por qué te sigo? Perdóname, no lo voy a volver a hacer. Así hay gente que sabe que son rebeldes, que saben que su corazón está actuando mal, que actúan con orgullo, con arrogancia, con menosprecio, lo saben. Y dicen, no, estoy luchando para cambiar, pero no cambian. No cambian, siguen iguales, son los mismos, siguen mostrando 2 días después, 3 días después, las mismas actitudes. No cambian, porque están sirviendo bajo el régimen del antiguo pacto, el esfuerzo humano. El devocional que leo, el libro con el cual me estoy discipulando, las disciplinas que me he puesto, las metas de año nuevo, los días de ayuno, y todo es un esfuerzo humano. Pero no funciona. Porque no son las obras nuestras las que nos hacen libres. Si no, no hubiese habido necesidad de un nuevo pacto. Así que en el hogar de Abraham encontramos esto. El espíritu de servidumbre y esclavitud del primer pacto y el espíritu de vida y libertad en Cristo Jesús. Y Pablo le dice a los hermanos de Galacia, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Los que conocen la historia de la carta de Pablo a Gálatas, está hablando a una iglesia que ha recibido al Señor, que ha recibido el evangelio de la cruz y de la resurrección, y que ahora se quiere volver a los rudimentos de la ley, y que ahora quiere vivir una mezcla entre la ley y la gracia, entre el pacto antiguo y el nuevo pacto, el esfuerzo humano y la gracia de Dios, el yo, el conocimiento mío, mi experiencia y la gracia de Dios, una mezcla. Y Pablo le dice a esta iglesia, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació, ¿qué cosa? Según la carne. Mas el de la libre, por la promesa. Los cuales es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. Puede servir a Dios con libertad. Es libre. De esto se trata, hermanos. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la desamparada, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos, ¿qué cosa? Hijos de la promesa. Porque como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Esto pasa también. El que ha nacido según la carne quiere seguir al que ha nacido según el espíritu. Pero no podemos servir a Dios con una mezcla. No podemos.
Y Pablo dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera. ¿No están conmigo, no? Sí, ¿no? ¿Qué dice? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No hay mezcla, es gracia, es gracia, es el favor de Dios, es el único que me libera, es el único que me hace servir con una conciencia tranquila. Y cuando Pablo sabía esto, dice Pablo, ¿quién acusará a los que escogidos de Dios? ¿Quién nos acusará? Es Cristo. Es Cristo, es Cristo. Ellos están cubiertos en Cristo. Pero cuando escuchamos gente decir, mi experiencia, mis años, yo esto, lo otro, qué triste, porque es Cristo. Pablo dice de los apóstoles, yo, dice Pablo, he trabajado más que todos. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es gracia, es gracia. Y dice, de manera que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre. Somos hijos de la libre. Pero luego Pablo, en Gálatas 5, versículo 16 al 18, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no se satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto queremos, esto deseamos, una iglesia que sirva bajo el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo, que nos olvidemos de nosotros, que nos olvidemos de nuestra justicia, de nuestros años de experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestros dones. Claro que los vamos a usar, claro que por gracia Dios nos ha dado para usar, pero no son ellos los que van a edificar la iglesia. Es el Espíritu Santo en primer lugar el que edifica su iglesia. Es la obra de Cristo. Es su obra, no es nuestra obra, es solo su obra. Y Pablo, y quiero terminar, yo sé que está ahí esperando que acabe. Efraín se está haciendo cada día más lejos con los mensajes. Pero bueno, tenéis que aguantar un poco de tiempo. Ahora aquí nos encontramos a Pablo. Pablo está enfadado con la iglesia de Galacia. Pero más que enfadado, está frustrado. Frustrado. Con una iglesia que había recibido el evangelio de la resurrección, que había recibido el evangelio de la gracia, el nuevo pacto de Dios, pero ahora estaban volviendo a confiar en ellos mismos, a confiar en sus obras, a confiar en su justicia propia, en la justicia que venía por medio de la ley, por medio de las obras. Y Pablo, súper enfadado y triste y frustrado, miren lo que dice, porque esto es importante. Porque no se trata simplemente de seguir reglas. Hermano, si tú crees que venir a la iglesia, si tú crees que tu relación con Dios se trata simplemente de seguir reglas, estás equivocado. Hay gente que ha venido a la iglesia o que ha venido al Señor y lo único que ha cambiado es su forma de actuar. Ya no dicen malas palabras, ya no fuman, ya no se visten tan mal, ya no se visten tan mal, ya no van a fiestas y piensan que con cambiar ciertas cosas, ofrendan, diezman, es suficiente. Pero no es verdad, porque hay mucha gente que se viste bien, que no va a fiesta, que no bebe, que no dice mala palabra, que ayudan a los pobres, pero no son sanos. Entonces no se trata solamente de eso. Hay algo más que eso. Es gracia. Es la obra de Cristo. Y Pablo quería recordarles eso a la iglesia de Gálatas. Y yo me lo quiero recordar a mí mismo. No a ustedes. No piensen que yo he dicho algo por ustedes. Lo digo por mí. No son mis años los que me van a dar gracia. No es mi conocimiento, ni la experiencia que tenga, ni los dones. Eso no me da gracia, es Cristo.
No son los libros que esté leyendo yo para instruirme o para cambiar lo que me da gracia. No, no. Eso no me da gracia, es Cristo. Es solo Cristo. No lo digo por vosotros. No estéis pensando que lo digo por mí. Esto es para mí primero. Yo soy miserable como Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me puede librar? Es por mí. Esta enseñanza es para mí, no es para ustedes, es para mí. Así que la obra del Espíritu, Pablo les quiere decir a los hermanos de Gálatas, la obra del Espíritu en el nuevo pacto se recibe por la fe. Por la fe. Pablo exhorta a los hermanos de Galacia y les habla de la libertad con que Cristo, por el Espíritu, hace libre de la ley. A diferencia de los que procuraban perfeccionar en la carne lo que comenzó en el Espíritu y se gloriaban en la carne. Todo para llevarlos a reconocer el peligro de la vida carnal dividida y venir de inmediato a la vida de fe. La vida en el Espíritu, que es lo único que es conforme a la voluntad de Dios. No podemos tener una vida carnal dividida. No podemos servir a dos señores. No podemos servir bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto. Solo hay una forma que agrada a Dios. Es la sangre de Cristo. Y nosotros servir a través de la sangre de Cristo por medio del nuevo pacto. Y Pablo, enfadado, miren lo que le dice. Y quiero terminar con 6 preguntas que Pablo le hace a los hermanos de Galacia. Gálatas 3, versículo 1 al 5. Aquí encontramos 6 preguntas que Pablo hace, que yo quiero que las pensemos también nosotros. Y lo primero que dice, ¿qué dice? Pero ¿cómo empieza? ¿Cómo creen que fue este O? ¿Así? Oh, Gálatas, insensato. ¿Cómo creen que fue? ¡Oh! Gálatas insensatos. ¿No? No quiero decir lo que esta palabra significa, ¿vale? Torpes. Necios. Estúpidos. Tontos. Y mucho más. Vamos a dejarlo por ahí. Pero esto es lo que Pablo le dice a los de Galacia. Oh, Gálatas, insensatos. Porque es una insensatez pensar que esto es una obra nuestra. ¿Entienden? Es una insensatez pensar que nosotros servimos a Dios por nuestra experiencia, por lo bueno que somos. Yo recuerdo a mí, yo vendía en un mercado descalzo. Nadie daba nada por mí. Yo estoy aquí por gracia. Yo miro atrás y veo mi vida y digo, qué tonto sería si pienso que esto es por mí. Qué tonto sería si pienso que estoy en un lugar por mis méritos. Qué tonto sería si reclamo méritos. Qué tonto. Es gracia. Es solo misericordia. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí sabiendo la vida que vivíamos antes? Y estás aquí reclamando derecho, estás aquí pensando que eres bueno, que es por ti, que eres tú. Mira tu vida atrás. Y fue que solo gracia, solo misericordia, tú no valías nada, yo no valía nada, fue gracia, fue misericordia. Si no fuese la gracia, quizás yo estuviera muerto o preso o vete a saber dónde. Pero fue gracia. Fue misericordia. Y Pablo les dice a estos hermanos de Galacia, necios, ¿por qué os olvidáis que es gracia? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esta es la primera pregunta. ¿Quién os embrujó
¿quién los engañó? ¿Quién? ¿Quién ha cambiado nuestra manera de pensar? ¿Quién lo ha cambiado? ¿Quién ha cambiado nuestra manera de mirar, que solo es gracia? ¿Quién ha cambiado nuestra manera de pensar que nosotros merecemos estar aquí? ¿Quién lo cambió? Solo es gracia. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó? ¿Nos puede engañar el yo? ¿Nos puede engañar? Todos sabéis quién nos puede engañar. La carne, los deseos, las ambiciones. Cualquier cosa nos puede engañar, el pecado. Pero ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Y él dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Crucificado. Esta palabra quiere decir, el mensaje que ustedes recibieron es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la muerte de Cristo. Es el mensaje que vosotros sois libres de pecado únicamente por la sangre de Cristo. No hay nada más. ¿Olvidáis eso? Yo recuerdo, yo tenía odio por mi padre. Yo quería encontrar a mi padre y pillarlo y pegarle una paliza con mis amigos. Porque me había abandonado. Porque me había abandonado con 6 hermanos. Yo pensaba todo el sufrimiento que sufrí los primeros 4 años yendo al cole descalzo. Los chicos que me pegaban en la calle. Todo el sufrimiento que viví por ese ingrato que nos abandonó. Si tuviera un padre, todo esto no hubiese vivido. Pero cuando recibí a Cristo, yo oí una sola cosa. Yo morí por ti, por tus pecados. Si tú crees en mí, yo te voy a dar una vida nueva. Y no ha fallado, Dios me la ha dado. Sería tonto de mí si yo creo que es por mí. ¿Entiendes? Esto es vivir en el nuevo pacto. Y la primera pregunta de Pablo es, ¿quién nos engañó? ¿Quién os fascinó para que hayan cambiado de pensar? Es solo gracia lo que Pablo le está recordando a la iglesia de Gálatas. Y Dios nos lo está recordando hoy. Es solo gracia. Pero luego sigue diciendo, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste? Segunda pregunta. Y la pregunto yo aquí a todos nosotros, a mí mismo. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué lo recibimos? Por el oír con fe. No es por las obras de la ley, no es por lo guapo que somos, es por el oír con fe. Esta tiene que seguir siendo nuestra bandera. Es su obra, es la fe en Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es su obra, no es la nuestra. Y Pablo se lo recuerda a los hermanos de Galacia. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y vuelve a decir otra cosa. Les vuelve a decir, ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Dice Pablo, pregunta. ¿Tan necios sois? ¿Vas a seguir en esta torpeza? Y luego otra pregunta. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y sigue diciendo, tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Tantas experiencias tuviste con el Señor. Y ahora os volvéis de esas experiencias pensando que
por mérito vuestro. Y luego dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por qué? ¿O por el oír con fe? Esto es lo que necesitamos, hermano. Volvernos, y termino con esto. Necesitamos con urgencia tener una nueva visión de lo que Cristo está dispuesto a obrar en nosotros. Una nueva visión de lo que Cristo está dispuesto a obrar en nosotros. Cristo está dispuesto a limpiar nuestras conciencias para que sirvamos a Dios libres de obras muertas, libres del pecado, libres de la maldad, libres de la condenación. Cristo está dispuesto a que esta relación con Dios sea una relación restaurada. Que haya comunión, que haya luz en nuestras casas, luz en nuestra familia, claridad. Pero para eso necesitamos volvernos a la fe sencilla, la fe humilde,